sustenta, cuanto más no nosotros que somos la niña de sus ojos. Pero lo condicionó a que no estemos solamente un momento con él. No se agrada a él de un solo momento. Es que cada uno pensemos acerca de esta invitación que el Señor nos hace. Dios los bendiga a todos. Damos gracias a Dios por esta mañana tan especial que nos da. Yo quiero dar la bienvenida al hermano Rodolfo Rodríguez y Yesenia Rodríguez, su esposa. Dios los bendiga. Los niños que están por acá también. Dios los bendiga. También bienvenida a la hermana Leonza Morán. Dios le bendiga a la hermana Leonza Morán. Está por allá atrásito. Y también queremos dar una cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Bonilla. Dios le bendiga. Miguel y Alex, por acá. Hace la hermana Malena estuvo con nosotros el miércoles de la semana anterior, me parece, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos. Bueno, hoy vamos a... Los niños pueden ir a sus clases, ya salieron de fiesta. Damos también una cordial bienvenida a nuestra hermana Lisa. Nos da gusto tenerla ya con nosotros. Nuestra hermana Anel, Dios le bendiga también. Hacía meses que no la veíamos. Bienvenida, hermana. A cada uno de ustedes. Yo les quiero proponer algo. Y les tengo una oferta. El primero que me traiga la respuesta a las preguntas del capítulo 38 de Job, le doy 1000 quetzales. Y al que me traiga la respuesta a las preguntas del capítulo 39 de Job, también le doy 1000 quetzales. En serio, no es broma. Le doy 1000 quetzales. ¿Ah? ¿Nos puede anticipar? Y tienen hasta la próxima semana para que me traigan las respuestas. Pero no tiene que ser correcto tampoco. Bien. Correctas. 1000 quetzales para el capítulo 38 y 1000 para el capítulo 39 de Job. Así es que el primero que venga le doy los 1000 quetzales. ¿Ah? Tienen una semana. Fíjense que Deuteronomio 29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas y hay cosas reveladas. En Juan, estamos entrando al estudio. En Juan 5:30 dice el Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, al Padre. Y el capítulo 6, versículo 39, de este mismo Evangelio según San Juan, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Esto vas a ver porque estamos leyendo estos pasajes. El Señor está hablando de algo que Él hizo durante su ministerio en esta tierra. Él no hizo absolutamente nada si no fue la voluntad de su Padre. ¿No podía Él haber hecho algo diferente a lo que el Padre dijera? ¿No tenía la libertad de hacerlo? Sí. La pregunta es, ¿por qué Él durante su ministerio hizo absolutamente la voluntad del Padre? Según oía, juzgaba. Él nunca se apartó de la voluntad de Dios. Qué importante es conocer la voluntad de Dios para ser conforme a la voluntad de Dios. Yo les ofrecí que este día íbamos a iniciar un estudio de la elección divina. Nos va a llevar quizás 3 domingos, quizás. Es un tema apasionante, difícil y que ha traído una serie de cuestionamientos y de interrogantes entre las más altas esferas de los teólogos. La elección divina está sustentada sobre la soberanía de Dios. Cuando usted me responda, me traiga las preguntas a los 2 capítulos de Job que les pedí, si me pudiera hacer un comentario sobre la soberanía de Dios, le doy 500 quetzales más. Y usted me justifica esa parte de la soberanía de Dios. Como es un tema que nos atañe a todos nosotros, y como, según creo, estamos en los tiempos finales de la iglesia sobre esta tierra, es importante que nosotros tengamos la plena certeza y certidumbre de que si Dios nos eligió, estaremos en el reino de Dios. Vamos a estar ahí. La lección de hoy en la mañana fue bastante importante y nos dio unas pinceladas de lo que está pronto a suceder. Entonces vamos a plantear la primera pregunta de este estudio de la elección divina. Usted va a participar, yo le voy a preguntar, usted puede opinar, usted puede hacer algún comentario. No es una predicación, es una enseñanza. La pregunta 1 dice: ¿por qué es razonable, por qué es razonable suponer que Dios tiene un plan soberano sobre el universo? No sé si se había puesto a pensar, pero ¿por qué es razonable suponer que Dios tiene un plan soberano sobre el universo? No sobre la tierra, sino sobre todo el universo. La 1. Arriba. La respuesta la vamos a ir encontrando en este cuadrito al lado izquierdo que tiene el número. La pregunta 1, la respuesta va a ser esta. Dice: las escrituras revelan a Dios como un soberano
absoluto, que por su propia voluntad quiso crear el universo y dirigir su historia de acuerdo con un plan preordenado. Dios es un soberano absoluto. Todo esto le va a servir para que usted responda las preguntas del capítulo 38 y 39. Y les doy un anticipo. Habla de la soberanía de Dios. Les estoy dando mucha información para que se ganen los 1500 quetzales cada uno. Entonces, ¿por qué es razonable suponer que Dios tiene un plan soberano sobre el universo? Porque Dios es soberano absoluto y que por su propia voluntad quiso crear el universo y dirigir su historia de acuerdo con un plan preordenado. El concepto de un Dios infinito y omnipotente concuerda con el hecho de que Él sea soberano y tenga poder para ejecutar su programa en la forma que Él lo quiso determinar. Él. En esos dos capítulos que yo le di de Job, el Señor le hace una pregunta a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? Y va a ser una respuesta que usted me va a traer para ganarse los quetzales. Sin embargo, la comprensión de ese plan, o sea, comprender ese plan de Dios por parte del hombre presenta innumerables problemas, y en particular el de cómo puede el hombre obrar libre y responsablemente en un universo programado. ¿Cómo puede el hombre obrar libre y responsablemente en un universo programado, preordenado? Yo no sé si me está siguiendo el hilo. Si usted pierde la atención, se le va a ir la idea de lo que estamos tratando de transmitir. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los dos extremos a que ha tenido el pensamiento humano en relación, ha tendido el pensamiento humano en relación con el propósito soberano de Dios? Los dos extremos a que ha tendido el pensamiento humano en relación con el propósito soberano de Dios. La pregunta 2 está aquí. Esta es una respuesta a lo que está en amarillo. Y uno de esos dos extremos es uno en que el propósito soberano de Dios se presenta como absoluto. Ese es un extremo. El otro extremo en que se magnifica la libertad del hombre hasta el punto de que Dios ya no tiene control sobre las cosas. Dos extremos. Al tratar de resolver esa dificultad de esos dos extremos, la única solución es acudir a la revelación divina. Y por eso leíamos Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, si la única solución es acudir a la Biblia,
Ok, donde tenemos que encontrar las respuestas. Tenemos que tratar de interpretar la experiencia humana sobre la base de lo que la Biblia enseña. Este libro es maravilloso. Tiene sabiduría que no hay hombre sobre la tierra que la pueda explicar. Yo solo le di 2 capítulos de uno de los libros y espero a ver cuántas respuestas me traen. Solo 2 capítulos. Entonces la Biblia nos va a revelar, en base a la experiencia humana, lo que la Biblia enseña. Pregunta número 3. ¿Cómo se puede demostrar que el propósito de Dios se extiende a individuos y naciones, así como a otros grupos? Está preguntando cómo se puede demostrar. De la respuesta dice: en las Escrituras, el propósito soberano de Dios se extiende a naciones e individuos. Se hace referencia a Israel como nación elegida. Entonces, encontramos el primer versículo que nos va a ayudar para demostrar ese propósito de Dios. Isaías 45:4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Amor, escogido, llamado. Si usted lleva la secuencia, va a ver qué interesante lo que la Biblia nos dice en relación a la soberanía de Dios. Y vamos a descubrir también hasta dónde llega la responsabilidad del hombre en relación a la soberanía de Dios. Isaías 65:9. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes y mis escogidos. Poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro... ¿Subamos? Para que otro coma, porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Fíjense con estos versículos, el Señor está hablando de sus escogidos. No está hablando de todo el mundo. Está hablando de sus escogidos. La palabra escogido se aplica con frecuencia a individuos que son elegidos para salvación. Elegidos para salvación. ¿Cuándo lo eligieron a usted para ser salvo? Antes de nacer. Antes de la fundación del mundo. Antes. ¿Sería ese antes cuando la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Y cuándo sería esa fecha? Cuando
¿Se sabrá la fecha? ¿Ni el tiempo? No. ¿Qué es eso? Soberanía de Dios. Yo sé que para nosotros los seres humanos, que somos finitos, no podemos entender la mente infinita de Dios. Y por eso el Señor le dice a Pablo: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Sabes si Job le respondió al Señor esa pregunta? ¿Verdad que no? Se quedó callado, ¿no? ¿Por qué? No sabía. No sabía. Imposible. Mateo 24, versículos 22, 24 y 31. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa ¿de quién? De los escogidos. Aquellos días serán acortados, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Que los milagros que se van a hacer por estas personas no van a ser cosas triviales. Harán grandes milagros los falsos profetas, que si fuera posible engañarían a los escogidos. Mateo 24 está hablando del periodo de la gran tribulación. ¿Quiénes son los escogidos en ese periodo? ¿Judíos? ¿Gentiles? ¿Ambos? ¿La iglesia? No, la iglesia no, ya no está. La iglesia ya no va a estar. Entonces, en este caso, los escogidos es el remanente de judíos y gentiles que Dios escogió en ese periodo, para ese periodo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, no a todo el mundo. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, norte, sur, este y oeste, los cuatro puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Solo estamos viendo cómo se puede demostrar el propósito soberano de Dios, que se extiende a individuos, naciones, como a otros grupos. Lucas 18. ¿Y acaso Dios no hará justicia a todo el mundo? No, solo los escogidos. A sus escogidos. Hacer justicia. Como tenemos un juez entre nosotros, no hay hermano que abusemos de usted. ¿Qué es hacer justicia? Dice que las justicias del hombre, dice Isaías, que son como trapo de inmundicia. O sea, solo Él es justo. Solo Él puede tener la justicia verdadera, el valor justicia que nosotros tanto hablamos en la tierra. O sea, hacer justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Con quién va a hacer eso? Con sus escogidos. Le va a dar a cada uno, de acuerdo a la justicia, lo que le corresponde. Entonces nos corresponde algo.
Pero eso que nos corresponde puede ser bueno o puede ser malo. Según las obras de cada uno, así serán los galardones. Y así será la justicia de Dios. El Señor le dijo a Jerusalén que el castigo para Sodoma y Gomorra sería más tolerable que para ellos. Porque si en Sodoma y Gomorra el Señor hubiera llegado a predicar, como lo hizo en Jerusalén, quizás se hubieran salvado muchos. Pero Él estuvo en Jerusalén y predicó, hizo milagros, y la respuesta del pueblo fue crucificarlo. Entonces, el castigo para Jerusalén va a ser peor que para los de Sodoma y Gomorra. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A los escogidos. ¿Quién los acusará? ¿Satanás? Dios. Si Dios es el que justifica. Dios nos imputa a nosotros su justicia. ¿Por qué? Porque le imputó a su Hijo Jesucristo nuestro pecado. Entonces somos justificados por la fe en Jesucristo. Entonces no hay quien nos pueda acusar. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Si usted es escogido o escogida de Dios, debe de vestirse. Debemos de vestirnos. ¿Cuál es la vestidura que tenemos que vestir? Ahí está. Santos llamados, vestidos de entrañable misericordia, vestidos de benignidad, vestidos de humildad, vestidos de mansedumbre y de paciencia. 5 aspectos importantes. ¿Usted es escogida de Dios? Amén. ¿Tiene estas vestiduras? ¿O está desnudo? Está diciendo que nos vistamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Qué difícil es ser escogido. ¿O es fácil para usted vestirse así? Bueno, segunda de Timoteo, primera de Timoteo 5:21. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo se puede demostrar que el propósito soberano de Dios se extiende a individuos, a naciones, como a otros grupos? Aquí aparece otro grupo, los ángeles escogidos de Dios. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Justicia. Según el Timoteo 2:10. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor del mundo, de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Obviamente Pablo tenía una meta bien clara, bien definida, y era llevar el evangelio de la gracia y salvación no solo a judíos, judaizantes, sino que a gentiles. Y por eso le dice él a Timoteo: todo lo soporto
por amor de los escogidos. Porque él andaba en busca de los escogidos de Dios. Tito 1:1 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Hoy mañana el Señor nos hablaba de fe, de confianza. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mire cómo la Escritura nos está mencionando insistentemente al grupo de los escogidos. Está haciendo énfasis en los escogidos. Porque para Pablo era importante trasladar esta palabra de Dios a los escogidos, para que no perdiéramos la brújula de nuestro destino. Primera de Pedro 1:2 dice, aquí hay otra palabra importante: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Presciencia es el conocimiento de las cosas futuras. O sea, un conocimiento anticipado. Pero está hablando de Dios. El conocimiento anticipado de Dios. Su presciencia. Él conoce el futuro. Y entonces dice, elegidos según el conocimiento futuro que tiene Dios de los elegidos, o para los elegidos. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué es gracia? El favor. Un don no merecido, un regalo no merecido, un favor de Dios que no merecemos. ¿Alguien de los que está aquí merece la gracia o la salvación de Dios? ¿Verdad que ninguno merecíamos? ¿Tenía Dios la obligación de salvarnos? ¿O salvar a alguien del mundo? ¿Era obligación para Dios salvar a alguien del mundo? Esa es misericordia, es gracia. ¿Y cómo Dios se fijó en nosotros? Pablo dice que lo más vil, lo despreciado del mundo, lo que no es, lo débil, escogió Dios para avergonzar al fuerte, al sabio. Y ahí nos encontró. Ahí no. ¿Qué mérito teníamos nosotros para ser salvos? Ninguno. ¿Qué cosas buenas habíamos hecho para merecer que Dios nos escogiera y nos eligiera para ser salvos? Pura misericordia de Dios. 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida, cambió de escogido a elegido. Elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Segunda de Juan 1:13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. La misma expresión se usa para referirse a Cristo. Mire qué interesante lo que nos dice Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dios es soberano, Él escoge, Él
Quiere decir que la soberanía de Dios es importante, debe ser importante para nosotros. Tratar de entender la soberanía de Dios